Desde el primer aliento que dio en este mundo, la vida de Natalia Herrera estuvo marcada por una soledad que ella no había pedido. Nació en un hospital de Ciudad de México, en una madrugada fría en la que las enfermeras estaban acostumbradas a ver de todo: nacimientos felices, lágrimas. Y también bebés que llegaban sin nadie esperándolos. A Natalia la dejaron envuelta en una manta azul, sin nombre, sin documentos, sin una caricia de despedida. Solo una nota escrita con prisa que decía: no puedo quedarme con ella. Nada más. El personal del hospital hizo lo que podía: registrarla, alimentarla, entregarla al DIF. Y desde ahí, su nueva casa pasó a ser una casa hogar pequeña en la alcaldía de Iztapalapa, un sitio lleno de paredes descascaradas. Juguetes donados y colchones que habían pasado por demasiados niños. La infancia de Natalia se dividió entre jornadas escolares, comidas simples y noches en las que escuchaba a otros niños llorar por padres que jamás volverían. A diferencia de ellos, ella no tenía ni siquiera un recuerdo, ni un rostro, ni un olor, ni una palabra. Solo la idea abstracta de una madre que un día, quizás, regresaría. Cada año. En su cumpleaños, Natalia pedía lo mismo: que la puerta se abriera, que una mujer entrara soñando con recuperarla, que dijera su nombre verdadero y que por fin la abrazara. Nunca ocurrió. A los 8 años, las cuidadoras la describían como una niña tranquila, observadora, de mirada grande y silenciosa. No era problemática, simplemente parecía vivir a medias, como si guardara cada emoción para ese día que nunca llegaba. Pasaba horas mirando por la ventana del dormitorio, viendo cómo la ciudad se extendía, enorme, impredecible, indiferente. A los 12 años llegó el golpe que terminaría de quebrar aquel pequeño rincón de esperanza. Una de las cuidadoras, una mujer cansada, de voz dura y sin mucha paciencia, perdió la calma cuando Natalia preguntó por enésima vez si alguien había llamado preguntando por ella. La mujer soltó sin mirarla: nadie vendrá por ti, Natalia. Acepta eso. Las palabras no fueron un grito, pero le cayeron encima con la fuerza de un portazo. Fue el día en que Natalia dejó de preguntar. El día en que se rompió por dentro. Y el día en que, sin saberlo, comenzó a construir las paredes invisibles que la acompañarían hasta la vida adulta. Los años siguientes la vieron convertirse en una adolescente disciplinada, algo distante, que sonreía poco y obedecía mucho. En la casa hogar habían niños que entraban y salían por adopciones o traslados, pero ella se quedaba allí, en el mismo catre, en la misma rutina. Aprendió a no esperar nada, porque esperar dolía. Aprendió a no soñar, porque soñar era recordar que nadie la había elegido. El ambiente de las casas hogar en México, con recursos limitados, rotación constante de personal, y demasiados niños para tan pocas manos, moldeó en Natalia una mezcla de resiliencia y fragilidad. Sabía sobrevivir, pero no sabía confiar. Y aún así, cuando parecía que su historia sería siempre igual, marcada por silencios y ausencias, algo cambió. Una tarde, mientras estaba sentada sola en el patio, vio llegar a una niña nueva, delgada, ojerosa, con un colgante en forma de rosa colgando del cuello y una expresión que mezclaba miedo y rabia. Natalia no lo sabía todavía, pero esa niña también había sido dejada atrás. Y entre ambas, el destino estaba a punto de tejer un lazo que cambiaría sus vidas para siempre. La niña nueva que llegó aquella tarde a la casa hogar se llamaba Vanessa Salgado. Y desde el primer momento dejó claro que no era como los demás. Mientras otras niñas entraban llorando o aferradas a una mochila vieja, Vanessa entró con los labios apretados, los ojos encendidos de rabia y un colgante en forma de rosa colgando del cuello como si fuera una cadena que no podía quitarse. Tenía el cuerpo frágil, los brazos delgados como ramitas, y respiraba con un leve silbido que dejaba ver un corazón cansado antes de tiempo. No tardaron en explicarles a las cuidadoras que la niña había nacido con un defecto cardíaco congénito, que necesitaba revisiones constantes y que no debía hacer esfuerzos intensos. Pero lo que nunca explicaron fue por qué había sido abandonada, ni quién le había dejado aquel colgante dorado, demasiado bonito para la realidad en la que vivía. Vanessa jamás se refería a su collar como un recuerdo. Para ella era una carga, una especie de maldición, un recordatorio de que alguien decidió dejarla atrás. En cambio,
Para Natalia, aquel objeto era fascinante. Nunca había tenido nada propio, mucho menos algo tan delicado, tan brillante. Cuando le preguntó a Vanessa de dónde había salido, la respuesta fue un escudo afilado: no sé quién me lo dejó, ni quiero saberlo. La forma en que lo dijo, apretando la mandíbula, hizo que Natalia sintiera una punzada en el pecho. Ambas habían sido abandonadas, pero procesaban el dolor de formas completamente distintas. Natalia, silenciosa, tragándose las emociones. Vanessa, explosiva, incapaz de fingir que todo estaba bien. El primer acercamiento entre ellas no fue amable. Vanessa empujó a Natalia cuando otra niña las molestó, como si la rabia de años hubiera encontrado una excusa para salir. Pero fue esa misma tarde, durante la cena, cuando Natalia se sentó a su lado sin decir nada, solo compartiendo el silencio, que nació algo entre ellas. Poco a poco, la niña impulsiva y la niña callada comenzaron a encontrarse en un punto medio. En el recreo, Natalia se ponía delante de Vanessa cuando algún chico se burlaba de su forma de respirar. Y Vanessa, aunque nadie lo esperaba, defendía a Natalia con una fiereza casi adulta. Era como si hubiera decidido que, si el mundo ya la había golpeado, no permitiría que también golpeara a la única persona que le ofrecía un lugar seguro. Por las noches, cuando el dormitorio quedaba sumido en la penumbra, compartían sus miedos en voz baja. El temor a no ser adoptadas, la angustia de cumplir años sin velitas. La sensación de no pertenecer a ningún lugar. En uno de esos susurros nocturnos, hicieron una promesa que ninguna olvidaría: pase lo que pase, seremos familia. Lo decían sin comprender del todo lo que significaba una promesa así, pero en un mundo donde casi todo les había sido arrebatado. Esa frase se convirtió en un refugio. La amistad entre Natalia y Vanessa se volvió un lazo férreo, más fuerte que cualquier parentesco de sangre. Dos niñas rotas que se mantenían en pie gracias a la compañía de la otra. Y sin embargo, como tantas cosas en la vida, aquella unión tan profunda no sería suficiente para detener el destino. Porque el tiempo, como siempre, tenía otros planes para separarlas. El tiempo pasó con la velocidad silenciosa con la que crecen las heridas. Cuando Natalia y Vanessa cumplieron la mayoría de edad, el DIF les dio el adiós que tantas veces habían imaginado, pero que nunca habían sabido enfrentar de verdad. A los 18 años, cada una recibió una carpeta con documentos básicos, una pequeña orientación laboral y la llave de un cuarto en distintos programas de vivienda temporal. Y así, de un día para otro, dejaron de ser niñas del sistema para convertirse en adultas que debían arreglárselas solas. El camino de Natalia Herrera parecía, por primera vez, tener una luz propia. Había sido una estudiante disciplinada, aplicada, casi obsesiva con no fallar. Esa constancia le permitió obtener una beca parcial en una universidad pública. Y años después, convertirse en maestra de primaria. Su traslado a Puebla, donde consiguió su primera plaza, fue un salto enorme, una ciudad más tranquila. Un clima más amable y la sensación de que, al fin, alguien como ella podía comenzar de cero sin que nadie recordara su pasado. Compartía un departamento pequeño. Trabajaba más horas de las que descansaba y aprendió a estirar cada peso con la precisión de quien nunca tuvo nada seguro. Aún así, cada logro, por pequeño que fuera, reforzaba esa armadura invisible que la había mantenido en pie desde niña. La historia de Vanessa Salgado, en cambio, siguió una ruta mucho más frágil. Aunque también recibió un cuarto asignado por el DIF, su salud nunca terminó de estabilizarse. Aquella condición cardíaca que arrastraba desde bebé la obligaba a faltar a trabajos, a suspender entrevistas, a depender de medicamentos costosos que no siempre podía pagar. En ciclos constantes de empleos breves y cansancio acumulado, fue perdiendo las pocas ayudas que tenía. Su carácter explosivo, su rabia contra el abandono y el rencor hacia aquel colgante que jamás quiso quitarse la empujaron a una vida solitaria. Vanessa no sabía pedir ayuda, no confiaba en nadie. Y en un mundo como ese, eso se pagaba caro. Durante los primeros meses, las dos jóvenes se visitaban con regularidad. Compartían comida económica. Reían recordando travesuras de infancia y hablaban de sueños que parecían demasiado grandes para sus bolsillos. Pero con los años, la distancia, física y emocional,
comenzó a instalarse entre ellas. Natalia trabajaba jornadas completas en la escuela. Vanessa parecía cada vez más agotada, más encerrada en sí misma. Las visitas se transformaron en mensajes, luego en audios, luego en silencios. Y aunque ninguna lo dijo en voz alta, ambas sabían que estaban siguiendo sendas que algún día podrían no cruzarse más. Aún así, en el fondo de Natalia persistía esa mezcla de cariño y preocupación que Vanessa siempre despertaba en ella. Y en Vanessa, pese a la dureza exterior, Natalia seguía siendo su único lugar seguro. Lo que ninguna imaginó fue que aquella separación silenciosa sería el preludio del giro que cambiaría sus vidas para siempre. Porque mientras ambas intentaban sostenerse en sus caminos de adultez, el destino ya preparaba el encuentro que llevaría a Natalia hacia Cristóbal Herrera, y con él, hacia una nueva vida, y hacia la verdad que llevaba años durmiendo bajo un collar en forma de rosa. El encuentro que cambiaría la vida de Natalia Herrera no fue romántico ni planificado. De hecho, nació de una broma. Una tarde, mientras tomaba café con unas compañeras de la escuela donde trabajaba, una de ellas comentó entre risas que un chico demasiado seguro de sí mismo estaba convencido de que podía obtener cualquier número de teléfono con solo sonreír. La apuesta, absurda e inocente, consistía en demostrar que no con cualquiera funcionaba. Cristóbal Herrera llegó a la mesa con paso firme, tragándose la risa porque sabía perfectamente de qué se trataba. Era amigo del hermano de una de las maestras, y por eso estaba allí, jugando al conquistador sin ser realmente uno. Cuando se acercó a Natalia, ella levantó la vista con la mezcla de seriedad y calma que siempre llevaba puesta. «Dicen que eres difícil de impresionar», le dijo él, con una sonrisa apenas insinuada. Natalia arqueó una ceja, cruzó los brazos y respondió sin levantar la voz: «Correcto». Los demás estallaron en carcajadas, pero Cristóbal no se retiró. No insistió, no se hizo el gracioso, no fingió ser alguien más. Simplemente se quedó allí, hablando con ella sobre cosas simples: el clima, la escuela, la música que sonaba de fondo. Nada forzado, nada incómodo. Y fue esa normalidad, ese pequeño espacio sin presión ni expectativas, lo que Natalia no supo olvidar. Lo que comenzó como un juego se transformó en mensajes esporádicos, luego en conversaciones largas, luego en citas breves después del trabajo. Sin darse cuenta, Natalia comenzó a esperar esos momentos. Cristóbal era distinto, estable, confiable, paciente. No hacía promesas grandiosas, cumplía las pequeñas. La llevaba a su puesto de tacos favorito, la escuchaba hablar de sus alumnos. La trataba con una ternura que ella jamás había conocido, ni siquiera en su infancia. Con el tiempo, la relación se volvió más sólida, más segura y también más profunda. Y fue una tarde tranquila en un parque de Puebla, bajo el cielo azul y el olor a jacarandas, cuando Cristóbal se arrodilló frente a ella, sin flores, sin público, sin espectáculo, y le dijo: «No puedo prometerte una vida perfecta, pero sí una vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo?» Natalia no lloró, no gritó, no se cubrió la boca de sorpresa. Simplemente sintió que algo en su interior, esa parte rota desde niña, encontraba un rincón donde descansar. Y dijo que sí. Sin embargo, esa felicidad recién descubierta siempre traía consigo una sombra, el miedo a su propio origen. Cuando Cristóbal mencionó por primera vez la idea de presentarles a sus padres, Natalia sintió un nudo en la garganta. Nunca había tenido una familia, y la idea de entrar en una le aterraba. Le angustiaba que descubrieran su pasado, que no la consideraran suficiente, que vieran en ella a una joven sin apellido, sin historia, sin raíces. La noche anterior a conocerlos, casi no durmió. Se preguntaba si estaría a la altura, si sabría comportarse, si ellos notarían la inseguridad detrás de su sonrisa. Pero al cruzar finalmente el umbral de la casa de los Herrera, en la tranquila zona de Cholula, Natalia no sabía que estaba a punto de encontrar algo que jamás había tenido. Y lo que encontró allí cambió su vida para siempre. La casa de los Herrera en Cholula no era una mansión ni un lugar de lujo. Era una casa antigua, de esas que conservan paredes de barro pintadas con cal. Un pequeño jardín frontal lleno de bugambilias y un portón de madera que crujía cada vez que alguien entraba. Pero para Natalia Herrera,
Ese lugar tenía algo que ella nunca había sentido en ningún sitio: hogar. La primera vez que cruzó la puerta, pensó que llegarían saludos formales, sonrisas tensas o alguna mirada que buscara errores en ella. Pero lo que encontró fue distinto. Doña Teresa Herrera la recibió con los brazos abiertos, con un abrazo cálido y espontáneo, como si la hubiese estado esperando desde siempre. A su lado, don Ricardo Herrera, serio de apariencia pero suave de voz. Le extendió la mano con respeto y le dijo: «Bienvenida, hija». Esa palabra, hija, hizo que Natalia sintiera un vacío extraño en el pecho. Nadie se lo había dicho jamás. El interior de la casa era igual de cálido que la bienvenida. El aroma a café de olla llenaba la cocina. En la sala había fotos familiares, artesanías compradas en los mercados de Puebla y un mantel bordado por Teresa que cubría la mesa del comedor. Todo hablaba de historia, de cuidado, de continuidad. Cosas que Natalia nunca había tenido. Las primeras visitas fueron cortas, tímidas, llenas de nervios. Pero con el tiempo, Natalia comenzó a ir sola incluso cuando Cristóbal no estaba. Él trabajaba en una empresa de logística y a veces, debía viajar por días. En esas ausencias, la casa de los Herrera se convirtió en su refugio. Teresa la invitaba a cocinar mole o tamales, enseñándole recetas que habían pasado de generación en generación. Ricardo le hablaba de plantas, de cómo cuidaba su pequeño huerto al fondo de la casa y de cómo cada ciclo de siembra era un acto de paciencia. Ellos nunca le preguntaron por su pasado. Nunca indagaron en su origen ni en esa sombra de abandono que ella trataba de ocultar. Simplemente la aceptaron. A veces, mientras Teresa trenzaba su cabello o mientras Ricardo le servía más arroz en el plato diciendo: «Estás muy flaquita, hija». Natalia tenía que mirar hacia otro lado para que no notaran la humedad en sus ojos. Era la primera vez que alguien la cuidaba sin pedir nada a cambio. Pronto, Natalia comenzó a formar parte de los rituales familiares. Las comidas de domingo, los cumpleaños, el encendido de velas en Navidad, las visitas rápidas para dejar pan dulce. Cada gesto era un hilo nuevo que la tejía más hondo dentro de la familia Herrera. En los días en que Cristóbal volvía de viaje, siempre los encontraba a los tres conversando en la cocina, riendo por alguna anécdota o viendo un programa en la sala. Él solía bromear: «Ya veo que si un día te dejo, mis padres me cambian por ti». Teresa respondía sin dudar: «Eso ni lo dudes, hijo». La risa que seguía a ese comentario tenía un eco suave, un sonido de pertenencia que Natalia guardaba como un tesoro. Por primera vez en su vida, tenía una habitación que podía llamar suya, un lugar donde su presencia importaba. Por primera vez, sentía que caminaba hacia un futuro que no estaba hecho de soledad. Pero mientras Natalia construía ese hogar soñado, Vanessa vivía otra realidad al otro lado de la ciudad. En su pequeño departamento en una zona deteriorada de Ciudad de México. Vanessa lidiaba con trabajos mal pagados, crisis de salud cada vez más frecuentes y una soledad que parecía no tener fin. La fragilidad de su corazón se mezclaba con la fragilidad de su vida entera. Las videollamadas y mensajes con Natalia cada vez eran más breves, los silencios, más largos. Eran dos caminos paralelos que alguna vez habían sido uno. Uno iluminado por la calidez de una familia. El otro empujado por la sombra del abandono. Y sin que Natalia lo supiera, esas dos rutas estaban a punto de converger de nuevo, de la manera más inesperada. Vanessa había creído, por un breve instante, que al fin la vida le ofrecía una tregua. Conoció a un hombre a través de unos amigos del trabajo de la maquila, alguien que al principio parecía atento, protector, casi demasiado pendiente de ella. Al principio le llevaba café cuando salía de su turno, le preguntaba por sus mareos. La acompañaba al médico cuando el corazón se le desacompasaba y la dejaba sin aire. Vanessa, tan acostumbrada a la soledad, quiso creer que esa preocupación era amor. Pero la máscara se cayó rápido. Poco a poco él empezó a decidir con quién podía hablar, cuánto tiempo podía estar con sus compañeras, qué ropa debía usar. Los celos se transformaron en gritos, los gritos en empujones, y los empujones en golpes. Cada discusión terminaba con Vanessa temblando en un rincón, apretándose el pecho, rogando en silencio que su corazón no se detuviera justo allí, en ese cuartito húmedo que compartían. Cuando descubrió que estaba embarazada,
Él ni siquiera hizo el intento de fingir sorpresa o alegría. Simplemente tomó sus cosas y se largó, dejando tras de sí un portazo y un silencio tan pesado que parecía llenar cada grieta de las paredes. Vanessa se quedó sola con un ultrasonido arrugado en la mano y un miedo que no sabía cómo contener. El departamento que le había asignado el DIF, pequeño pero relativamente seguro, empezó a parecerle demasiado caro, demasiado lejos de su trabajo, demasiado lleno de recuerdos de él. Impulsada por el pánico y las cuentas atrasadas, tomó la decisión que creía inevitable: vender ese lugar para tener algo de dinero en efectivo y empezar de nuevo. Pero en la Ciudad de México, el dinero de los pobres siempre se evapora más rápido de lo que tarda en llegar. Lo que recibió por el departamento se fue en depósitos de renta, en un cuartito aún más pequeño en una colonia más peligrosa, en pagar deudas, consultas médicas por su corazón, medicinas, análisis, en comprar una cuna barata, pañales, una carriola de segunda mano. Cuando quiso darse cuenta, ya no quedaba casi nada. El nuevo barrio era ruidoso, con calles agrietadas y puestos ambulantes que cerraban con miedo cada vez que se escuchaban patrullas a lo lejos. Las noches estaban llenas de peleas de pareja tras paredes delgadas, de música a todo volumen, de llantos de bebés que nadie parecía consolar. Vanessa subía las escaleras con dificultad, una mano en el barandal oxidado y la otra sobre el vientre cada vez más pesado, jadeando a mitad del tramo porque el corazón se le disparaba con el mínimo esfuerzo. Abril nació en una madrugada fría, en un hospital público saturado, bajo luces blancas que no dejaban lugar para la ternura. Vanessa la sostuvo con brazos temblorosos, exhausta pero despierta como nunca. Cuando vio esos ojitos oscuros mirarla con una mezcla de desconcierto y vida nueva, susurró apenas: «Eres todo lo que tengo. Y todo lo que me queda». A partir de ahí, cada día fue una batalla. Las jornadas en la fábrica se volvieron casi imposibles. El cuerpo no le respondía igual. Y el corazón le jugaba malas pasadas. Más de una vez se desmayó en el baño o tuvo que sentarse en el suelo, respirando a bocanadas mientras pensaba en Abril durmiendo en la cuna prestada. Había noches en las que ella se acostaba sin cenar para que la leche, los pañales y el gas duraran un poco más. En medio de ese derrumbe silencioso, Natalia nunca se olvidó de su amiga. Cuando se enteró de que Vanessa estaba embarazada y sola, empezó a visitarla los fines de semana, viajando desde Puebla con bolsitas de mandado llenas: frijol, arroz, verduras, leche en polvo, pañales. Cristóbal, cada vez que podía, revisaba las fugas de agua, parchaba paredes, arreglaba la cerradura de la puerta para que Vanessa se sintiera mínimamente segura. Teresa, al saber del corazón frágil de la joven y de la pequeña Abril, tejió cobijas suaves y gorritos diminutos, y los envió envueltos en papel de regalo, como si aquella bebé hubiera sido siempre parte de la familia. Ricardo, más práctico, hacía transferencias discretas a la cuenta de Vanessa, acompañadas de un mensaje escueto: «No discutas. Lo necesitas más que nosotros». Vanessa aceptaba la ayuda con una mezcla de vergüenza y alivio. Su orgullo dolía, sí, pero el hambre y el cansancio dolían más. Y aún así, cada noche, cuando se sentaba en la cama con Abril dormida sobre el pecho, no podía evitar comparar su vida con la de Natalia, una amiga con esposo estable, con suegros amorosos, con un hogar en Cholula lleno de plantas y risas. Dos niñas marcadas por el abandono, ahora viviendo en extremos opuestos de la misma realidad. Una en la luz tibia de un comedor familiar, la otra en la penumbra de un cuarto rentado donde cada peso y cada latido contaban. Aquella tarde parecía una cualquiera en la casa de los Herrera. Natalia había ido a dejar unas galletas que había horneado con Teresa, y entre risas y anécdotas dejó su bolso sobre la mesa. Nadie sabe si fue un movimiento torpe o un simple roce con la vajilla, pero el bolso resbaló, cayó al suelo y se abrió de golpe. Entre lápices, recibos y un par de dulces sueltos, algo brilló bajo la luz del ventanal. El colgante de rosa que Vanessa había llevado toda su vida. Teresa lo vio primero. Y lo que ocurrió después no fue un simple gesto de sorpresa, fue un estremecimiento profundo, como si alguien hubiese pronunciado un nombre prohibido. Sus manos temblaron. Se agachó lentamente, tomó el colgante entre los dedos y lo miró con una mezcla de miedo y dolor que Natalia nunca había visto en ella. «Se te cayó esto, hija», murmuró Teresa,
pero su voz no sonaba como siempre. Natalia lo guardó sin darle mayor importancia. No entendió la reacción. No entendió nada, todavía. A la mañana siguiente, una inquietud inexplicable la empujó a regresar a la casa. Ni ella misma podía explicar por qué. Solo sabía que algo en la mirada de Teresa había quedado clavado en su pecho. Tocó el timbre, pero nadie abrió. La puerta estaba entrecerrada. Y Natalia la empujó con suavidad. Desde el pasillo escuchó voces que provenían del comedor. Teresa hablaba en un hilo de voz ahogado, como si confesara un pecado. Ricardo. Lo reconocí en cuanto lo vi. Ese colgante, ¿y sí? ¿Y si la niña que dejamos en el hospital no murió? ¿Y si es ella? Ricardo guardó silencio largo rato. Luego dijo, con un peso que parecía romperle la espalda, ya pasaron más de 30 años, Teresa. Nadie iba a adoptar a 2 bebés al mismo tiempo. Hicimos lo que creímos necesario, lo que pensábamos que era mejor. Teresa comenzó a llorar. Pero no puedo dejar de pensar en esa bebé. Estaba tan frágil, tan pequeña. Pensé que no sobreviviría. Solo pude llevarnos al niño, Ricardo. Teníamos miedo, éramos jóvenes. Yo pensé que Dios la recibiría antes de que amaneciera. Por eso dejé el colgante. Para que alguien, quien fuera, supiera que no nació sola. Natalia sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Se llevó una mano a la boca para no hacer ruido. Ricardo preguntó, ¿crees que Natalia? Teresa respondió con la voz desgarrada, ese colgante es único. Si Vanessa lo tenía. Y ellas crecieron juntas. ¿Y si Natalia es la niña que abandonamos? Natalia retrocedió un paso. Luego otro. El corazón golpeándole las costillas. Cada palabra era un golpe seco. La bebé frágil. Dejarla atrás. El colgante es único. La puerta se cerró detrás de ella con un leve crujido. No sintió sus pies. No sintió el camino de regreso. Solo una verdad rugiendo dentro de su pecho. Toda su vida, toda su identidad, todo lo que creía saber acababa de romperse. Natalia no durmió esa noche. Caminó de un lado a otro de su sala en Puebla, con el colgante en la mano. Como si ese pequeño objeto de metal pesara lo mismo que su vida entera. Cuando al fin amaneció, tomó un autobús de regreso a Cholula. No avisó. No podía. Solo sabía que no soportaría una hora más sin respuestas. Teresa abrió la puerta y al verla, su rostro se desmoronó. No hubo tiempo para sonrisas ni saludos. Natalia entró directamente al comedor. Ricardo ya estaba allí, como si hubiese previsto la tormenta. Necesito que me digan la verdad, exigió Natalia, con la voz rota pero firme. Todo. Ahora. Teresa miró a su esposo antes de hundir las manos en el regazo, como si buscara fuerzas en algún lugar que ya no existía. Lo escuchaste, ¿verdad? Susurró. Natalia no respondió. No hacía falta. Entonces Ricardo habló, con la voz grave de un hombre que envejece 20 años en un minuto. Éramos muy jóvenes, demasiado asustados. Cuando nacieron los gemelos, la madre los dejó. A los 2. No sabíamos qué hacer. No entendíamos cómo alguien podía abandonar a 2 recién nacidos. La niña estaba tan enferma, tan pequeña, pensamos que no sobreviviría. No teníamos recursos, no podíamos mantener a 2. Y, tragó saliva, tomamos la decisión equivocada. Teresa continuó. Temblando, nos llevamos al niño. Y dejamos a la niña en el hospital, con ese colgante. Lo puse ¿para qué? Para que al menos alguien supiera que la habían amado por un instante. El mundo de Natalia se inclinaba hacia un lado, como si el suelo ya no fuera estable. ¿Y creen que yo, que esa niña, soy yo? Preguntó casi sin voz. Teresa asintió lentamente, con lágrimas desbordando. Mi vida, el colgante, tu nacimiento en la CDMX, todo encaja. Yo lo supe en cuanto lo vi. Entonces ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. Natalia abrió su mano. El colgante brilló sobre su palma. Pero... este collar no es mío, dijo en un hilo de voz. Es de Vanessa.
El silencio fue brutal. Un silencio que no solo se escuchaba, se sentía. Teresa se cubrió la boca con ambas manos. Ricardo apoyó la suya sobre la mesa, como si necesitaran sostenerle el peso del cuerpo. Vanessa. Repitió Teresa, horrorizada. ¿La niña con la que creciste en el hogar? ¿La que también fue abandonada? Natalia asintió, y vio cómo el rostro de Teresa perdía el color. Entonces, susurró la mujer. Entonces ella es la que dejamos. La bebé frágil, la que pensé que moriría. Ricardo se dejó caer en la silla. La revelación les atravesó como un rayo. Vanessa no solo era la niña que abandonaron, también era la hermana biológica de Cristóbal. La idea se hizo carne en el aire. Imponente, devastadora. Natalia sintió un frío profundo en la espalda. Cristóbal, murmuró. ¿Cómo voy a decirle esto? ¿Cómo se lo explico sin destruirlo? Teresa rompió a llorar. No debió pasar así. No debimos decidir por ellos. No debimos, pero su voz se quebró antes de poder terminar. Ricardo, con la mirada perdida, añadió, esto puede destruir a nuestra familia. A la tuya. A todos. Natalia se abrazó a sí misma. Nunca se había sentido tan sola. Ni siquiera en el hogar de niñas. Porque ahora el miedo no era descubrir su origen. El miedo era perder a la única familia que había amado alguna vez. Y aún así, sabía que la verdad ya estaba despierta. No había manera de volver atrás. Cristóbal llegó a casa esa tarde con una carpeta de trabajo bajo el brazo y una sonrisa distraída, sin imaginar que su vida estaba a punto de quebrarse. Natalia lo esperaba en la sala, de pie, con los ojos hinchados y las manos apretadas entre sí. Teresa y Ricardo estaban detrás de ella. Demacrados por el insomnio y la culpa. Necesitamos hablar contigo, dijo Natalia, con la voz baja, como si las palabras le quemaran la garganta. Cristóbal dejó la carpeta en la mesa y los miró a los tres, confundido. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Fue Teresa quien se adelantó. Porque ya no podía seguir guardando un secreto que había podrido 30 años de su vida. Hijo, cuando naciste, no estaba solo. Cristóbal frunció el ceño. ¿Cómo que no estaba solo? Ricardo inhaló profundamente. Eras parte de un par de gemelos. Tú y una niña. La madre los dejó en el hospital. Nosotros. No pudo seguir. La vergüenza lo asfixió. Nos levamos contigo. Dejamos a la bebé. Cristóbal dio un paso atrás, como si alguien lo hubiera empujado. ¿Qué están diciendo? ¿Qué? ¿Que tengo una hermana? ¿Que la dejaron ahí? ¿Que decidieron por ella como si fuera nada? Natalia tragó saliva. Sabía que venía el golpe final. Esa bebé, Cristóbal, es Vanessa. El rostro de Cristóbal se contrajo. Se llevó una mano a la cabeza, como si necesitara sostenerse para no caer. Vanessa, susurró. Vanessa, ¿mi Vanessa? ¿La Vanessa con la que creciste? ¿La que cuidamos? ¿La que? La voz se le rompió por completo. Teresa intentó acercarse, pero él dio un paso atrás. ¿Cómo pudieron hacer algo así? Gritó, con una rabia que jamás habían visto en él. Ella creció sola, enferma, abandonada. Mi hermana. Mi sangre. Ricardo lloraba en silencio. No había excusa posible. Cristóbal tomó las llaves del coche con una determinación feroz. Vamos por ella esta misma noche. No voy a dejar que siga sola ni un minuto más. Natalia lo siguió sin decir palabra. Teresa y Ricardo se quedaron en la puerta, rotos, viendo cómo su hijo se alejaba hacia una verdad que habían intentado enterrar. El camino de Puebla a Ciudad de México fue una mezcla de silencio cortante y respiraciones entrecortadas. Las luces de la autopista pasaban como sombras rápidas. Y el reloj marcaba una hora avanzada cuando por fin llegaron al barrio donde vivía Vanessa. Un lugar estrecho, húmedo, con calles que parecían hechas para olvidar. Natalia subió las escaleras primero, reconociendo cada peldaño. Tocó la puerta suavemente. Vanessa, soy yo, Nat. La puerta se abrió con un rechinido.
Vanessa apareció con Abril en brazos, agotada, con el cabello recogido de cualquier manera. Nat, ¿qué pasó? Me asustaste. ¿Por qué vienes a esta hora? Luego vio a Cristóbal detrás. Y algo en su expresión cambió. ¿Qué hace él aquí? Cristóbal avanzó un paso. No podía esperar más. Vanessa, la voz le temblaba. Pero no se rompía. Hay algo que debes saber. Algo que debiste saber siempre. Ella frunció el ceño. ¿Qué cosa? Cristóbal tragó saliva, y finalmente lo dijo. Soy tu hermano. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier grito. Vanessa parpadeó varias veces, como si no entendiera el idioma. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Susurró. Natalia la sostuvo por los hombros. Es verdad, Van. Lo descubrimos. Anoche. Abril, desconcertada por la tensión, empezó a inquietarse en brazos de su madre. Vanessa la abrazó más fuerte, como si el mundo entero se estuviera desmoronando bajo sus pies. No, dijo entre lágrimas. No, no puede ser. Mi hermano. Tú. Cristóbal no esperó permiso. Se acercó despacio y la rodeó con los brazos, apretándola contra su pecho. Vanessa se derrumbó allí, llorando como nunca la habían visto llorar. No de miedo, no de rabia, sino de un dolor antiguo que por fin encontraba un lugar donde vaciarse. Abril miraba la escena con los ojitos grandes, confundida, pero tranquila al ver que su madre no estaba sola. Esa noche, en un cuartito pobre de la Ciudad de México, 3 vidas rotas se encontraron al fin. No para cerrar las heridas, sino para empezar a reconocerlas. Con lágrimas, con abrazos, con la verdad desnuda. Y sobre todo, con la certeza de que, aunque el pasado había sido cruel, por primera vez no tendrían que cargarlo solos. Los días siguientes al reencuentro fueron un torbellino de emociones que ninguno de ellos sabía cómo manejar. Vanessa aceptó, con una mezcla de temor y esperanza, la invitación de Cristóbal y Natalia para mudarse a Puebla. No había nada que la retuviera en ese cuarto húmedo de la Ciudad de México. Y por primera vez en muchos años, sintió que un camino se abría frente a ella. El cambio fue abrumador. La casa de los Herrera, en Cholula, parecía otro universo, amplias ventanas, luz cálida filtrándose por las cortinas, olor constante a café recién hecho. Vanessa llegó con una sola maleta, cargando a Abril en brazos, insegura de si realmente pertenecía a ese lugar. Pero Teresa la recibió en la puerta con una manta tejida. La misma que había tejido para Abril sin saber que la bebé era, en realidad, su nieta biológica. «Esta es tu casa, mi niña», dijo Teresa, sin intentar contener las lágrimas. Ricardo, más sobrio pero igual de emocionado, solo logró murmurar un bienvenida mientras le colocaba suavemente una mano en el hombro, como pidiendo perdón sin palabras. En los días que siguieron, la prioridad fue la salud de Vanessa. Su cardiopatía, postergada por años de abandono y precariedad, requería atención inmediata. Cristóbal la llevó al cardiólogo de confianza de la familia. Teresa organizó la medicación, los horarios y las citas. Natalia la acompañó a cada consulta, cargando a Abril o entreteniéndola en la sala de espera. Vanessa no estaba acostumbrada a tanta ayuda. A veces se sentía abrumada, otras veces culpable. Pero cada noche, al ver a su hija dormir en un cuarto limpio, sin goteras ni ruidos violentos detrás de las paredes, comprendía que había tomado la decisión correcta. Cuando recuperó un poco de estabilidad, Natalia habló con la directora de la primaria donde trabajaba. Con su formación y sus habilidades, Vanessa obtuvo un empleo como asistente en actividades escolares. Era un trabajo modesto, pero digno, le permitía mantenerse ocupada, rodearse de niños y, sobre todo, empezar a verse a sí misma más allá del dolor. Abril, mientras tanto, florecía. Teresa la llenaba de cuentos y canciones. Ricardo le construyó un pequeño columpio en el jardín. Cristóbal la cargaba en los hombros cada vez que podía, y Natalia, que ya la quería desde antes de conocer la verdad, la trataba con un cariño tan natural que parecía haber nacido para ser su tía. Llegó diciembre. El primer diciembre sin secretos. La casa se llenó de luces, guirnaldas y olor a ponche. Teresa colgó unas pequeñas botas navideñas en la chimenea,
una para Cristóbal, una para Natalia, una para Abril, y una nueva, roja y blanca, con el nombre Vanessa bordado a mano. Tenía que estar completa, dijo Teresa mientras la colocaba en su sitio. Aquella noche celebraron todos juntos. Hubo música, risas. Una mesa larga con platillos tradicionales y un árbol que parecía guardar la historia de cada uno de ellos. Llegado el momento del brindis, Ricardo se levantó. Era un hombre orgulloso, poco dado a expresar emociones, pero las circunstancias habían derribado todas sus murallas. Vanessa, comenzó, con la voz quebrada. No puedo deshacer el pasado. No puedo cambiar lo que hicimos. Pero quiero pasar el resto de mi vida intentando reparar lo que rompimos aquel día. Si me lo permites. Vanessa lo miró largo rato. Había dolor, sí, pero también había un cansancio profundo de cargar con él. Ascencio despacio. Solo quiero que Abril crezca en un lugar donde nadie vuelva a abandonarla, dijo finalmente. Ricardo bajó la cabeza, conmovido. Prometo que jamás volverá a pasar. Entonces Natalia tomó la palabra, nerviosa, apretando algo en la mano. Yo también tengo algo que decirles, dijo con una sonrisa tímida. Estoy embarazada. El silencio se transformó en una explosión de alegría. Teresa lloró. Cristóbal abrazó a su esposa como si la vida entera cupiera en ese instante. Vanessa se cubrió la boca. Sorprendida, mientras Abril aplaudía sin entender del todo la razón. En medio de esa celebración, Vanessa miró la escena desde su silla, su hija jugando con Ricardo. Teresa sosteniendo la mano de Natalia, Cristóbal sirviendo más ponche. Y sintió algo nuevo, algo cálido, profundo, reparador. No era sangre lo que los unía. Era la decisión consciente de perdonar, asumir la verdad y elegir amarse de nuevo. Porque al final, comprendió Vanessa, la familia no empieza donde hay lazos de sangre, sino donde existe el valor de sanar juntos y crear un hogar desde cero.